Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las diferentes patologías. Las enfermedades endocrinas son un grupo de trastornos que puede incluir problemas con una o más de las 8 glándulas principales del cuerpo, como la tiroides, las glándulas pituitaria, la glándula suprarrenal y el páncreas. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Es una de las glándulas endocrinas que producen hormonas. Las hormonas tiroides controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo. Estas incluyen la velocidad con la que se queman calorías y cuán rápido late el corazón. Todas estas actividades componen el metabolismo del cuerpo. Y los problemas tiroides incluyen, primero, agrandamiento de la tiroides, segundo, hipotiroidismo, y vamos a explicar esa parte. El hipotiroidismo o tiroides hipoactiva ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Su tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa ubicada en la parte delantera de su cuello. Produce hormonas que controlan cómo el cuerpo usa la energía. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y, y controlan muchas de las funciones más importantes de su cuerpo. Por ejemplo, afectan su respiración, frecuencia cardíaca, peso, digestión y estados de ánimo. Sin suficientes hormonas tiroideas, muchas de las funciones de su cuerpo se vuelven más lentas. La tercera, el hipertiroidismo o tiroides hiperactiva, ocurre cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que su cuerpo necesita. El hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. Y existen varios tratamientos para el hipotiroidismo. Los médicos utilizan medicamentos antitiroides y yodo radioactivo para retrasar la producción de las hormonas tiroideas. En ocasiones, el tratamiento del hipertiroidismo implica hacer una cirugía para extirpar toda o parte de la glándula tiroides. La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Y la insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesario. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, ya que no se distribuye de la forma adecuada. La glucosa elevada puede ser perjudicial para todo el organismo, pero principalmente para el corazón y el riñón y las arterias. Por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no lo tratan tienen más riesgo de problemas renales, infartos, pérdida de visión y amputaciones de miembros inferiores. Y las causas que produce las diabetes: aumenta de la sed y de las ganas de orinar, aumenta del apetito,
fatiga, visión borrosa, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso sin razón aparente. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es causada por una pérdida o disfunción de las células productoras de insulina, llamadas células beta pancreáticas. El daño a las células beta da como resultado una ausencia o producción insuficiente de la insulina producida por el cuerpo. La mayoría de los casos de diabetes tipo 1 tienen un origen autoinmune y el sistema inmunitario ataca y destruye por error a las células beta. Como la insulina es necesaria para mantener la vida, hay que reemplazar la insulina faltante. La insulina de reemplazo se administra mediante inyección, utilizando una jeringa o una bomba de insulina, que entrega la insulina debajo de la piel. Pasamos a la diabetes tipo 2. Es una enfermedad crónica que hasta no hace mucho solía producirse generalmente en adultos mayores de 50 años, por lo que se la conocía como diabetes de adultos. Sin embargo, en la actualidad es cada vez más frecuente el diagnóstico de esta patología en niños y adolescentes, a causa del alarmante aumento de la obesidad infantil que se ha registrado en los países occidentales durante los últimos tiempos. Y su característica más importante es la presencia en la sangre de niveles elevados de glucosa y constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, hasta el punto de que si no se trata adecuadamente pueden desarrollarse complicaciones muy graves. Patologías de la audición y del equilibrio. Las alteraciones de las estructuras que configuran el oído o los nervios implicados pueden causar problemas en su función, audición y el equilibrio. Y las patologías de la audición más frecuentes son la hipoacusia y las otisis. En el primer parte vamos a explicar la hipoacusia. Es una patología del oído que produce sordera parcial o una acusada pérdida auditiva. Generalmente los síntomas se manifiestan de diferentes maneras. Pueden percibirse sonidos más fuertes de lo que realmente son. Dificultades para seguir el hilo de la conversación cuando hay varios interlocutores. Mayor dificultad para entender voces femeninas que voces masculinas. Y difícil distinción de sonidos agudos o voces que se emiten entre dientes. Existen también otros síntomas algo más complejos, como perder el equilibrio o sentirse mareada. Y la segunda parte es la otisis, que es la infección aguda del oído medio, habitualmente causada por procesos catarrales o infecciones en las fosas nasales y en la rinofaringe, por el paso de gérmenes a través de la trompa de Eustaquio. Entre ambas estructuras se encuentra el tímpano, que puede dañarse en estos cuadros inflamatorios, llegando incluso a la perforación, con secuelas auditivas. La causa suele ser infecciones, a veces mecánica. El principal síntoma de patologías del equilibrio es el vértigo, que es una sensación subjetiva de movimiento de los objetos que nos rodean o de nuestro propio cuerpo. Por lo común, una sensación de giro. El vértigo suele deberse a un trastorno en el sistema vestibular. Con frecuencia es confundido con el mareo, tanto en su definición como en sus síntomas. Sin embargo, durante el vértigo de la persona experimenta una sensación vívida y aparentemente
real de movimiento. Puede acompañarse de náuseas o vómitos. La enfermedad de Meniere se produce por una hipertensión del líquido laberintico que ocasiona vértigo, sordera y acufenso, de origen no bien conocido. La evaluación de los vértigos suele agravarse con el tiempo, alcanzando una cierta mejoría conforme se va instaurando una intensa sordera. Las crisis vertiginosas aparecen casi siempre en episodios repentinos que pueden durar horas o días y se repiten periódicamente. Y la pérdida de audición es fluctuante y evoluciona con el paso de los años a una hipoacusia o sordera irreversible. En los ojos se pueden producir problemas de refracción que provoquen alteraciones de las imágenes percibidas y enfermedades que afectan a sus estructuras. Defectos visuales por anomalías en la refracción. Se producen por alteraciones en el enfoque de la imagen en la retina por problemas de refracción y se corrigen con el uso de gafas, lentes de contacto y cirugía en algunos casos. El primer problema de los defectos visuales es la miopía, que es un problema de enfoque visual que permite ver los objetos cercanos con claridad, pero existen dificultades para ver los objetos lejanos. La causa es que la imagen no se enfoca en la retina. Se corrige con lentes divergentes que alargan la distancia focal. Y el segundo problema, la hipermetropía. La imagen se enfoca detrás de la retina, por lo que dificulta la visión de los objetos cercanos. Se corrige con lentes convergentes que acortan la distancia focal. Y el tercer problema es el astigmatismo, producida por la deformación de la córnea, que da lugar a imágenes desenfocadas por defecto en la refracción, dificultando la visión de lejos y de cerca. Y la cuarta es la presbicia, que es un problema para enfocar los objetos cercanos. Suele comenzar a partir de las 40 años. En el inicio las personas tienen que alejar los objetos para poder verlos con claridad. Y la quinta problema es la ambliopía, que es la pérdida parcial de la visión de un ojo. Suele ir asociado con estrabismo o con grandes diferencias de graduación entre ambos ojos. Entonces el cerebro aprende a usar más la señal de ojo mejor y a ignorar la otra. Y espero que os guste el vídeo.